En toda la obra hay un proceso de síntesis. A mí me suele pasar que cuando yo veo obras pues, de los años 70, te das cuenta de que a veces has metido como 2 o 3 obras en una misma. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vas quitando elementos, es decir, lo máximo con los mínimos elementos. Entonces, en estos procesos escultóricos vas quitando, hasta quedarte, bueno, pues en el caso de las proas, que son 2 planos que convergen en un punto y que genera la proa. Estos procesos de síntesis, pues bueno, van avanzando y llegas cada vez a decir más con menos materiales.